Hacienda Castilla es una casa de 1633 y se convirtió en vivienda en 1716. Inicialmente esa era la casa de mis papás y pues era una casa familiar muy bonita, pero yo intuía que había algo por detrás, había algo más profundo. Tuvo que pasar mucho tiempo, pues 20 años, desde que hicimos el proceso de la catedral. Y tuvo que pasar el tema de la Catedral de Pereira, porque ahí a mí se me abrió una ventanita y me dijo, no, la Casa de Castilla también tiene que ver con esta misma historia. Fue cuando me invitaron a ser parte de la Academia de Historia y por mi estructura y por cumplir con las normas de la Academia de Historia, yo empecé a investigar seriamente en la ciudad de Cartago, en el archivo notarial, y encontramos que había un pleito muy importante acerca de las tierras de Cerritos y cómo se habían entregado en el momento de la colonia. Pero tuve que ir y vivir la experiencia de la catedral y entender la importancia de los hallazgos de la catedral para también juntar esa experiencia con esta y ya poder decir con toda certeza que esta casa es valiosa históricamente porque une las dos ciudades, nos une a Cartago Viejo y a Cartago Nuevo, que Cartago Viejo es nuestro Pereira actual y Cartago Nuevo pues es el actual Cartago. Esas dos historias se unen en este patio. Las dos ciudades se unen porque Cartago fue fundada en 1541 por el mariscal Robledo. Él entró por el sur de Colombia y se asentó durante 3 días en este sector que él llamó el Tablazo, porque obviamente es una planicie pequeña, pero es una planicie en la zona de Cerritos. Y de ahí, de acá, de este mismo Tablazo, siguió para Pereira a fundar lo que hoy es Pereira, pues, pero en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio, en la misma plaza de Bolívar se llevó a cabo la fundación allá. Cartago Viejo no fue un pequeño pueblo que habitó 10 meses o 1 año, no. Tuvieron más de 150 años, o sea, más de lo que Pereira prácticamente tiene cuando estuvieron en Cartago. Cartago fue importantísima durante las épocas de la colonia. Si nos referimos a la parte de los mapas, Cartago está en todos los mapas de Colombia, desde la época de la colonia. Y cuando se trasladaron, pues obviamente siguió siendo importante, pero la verdadera importancia en la colonia la tuvo cuando estuvo en Pereira. Tuvimos Casa de la Moneda, la catedral ordenada por el rey Felipe II, tuvimos una ciudad poblada totalmente por españoles y que nos dejaron huellas de arquitectura importantes, huellas. La catedral es una de esas huellas, pero también hay muchas casas que han sido creadas o construidas sobre las tapias antiguas. También la retícula de la ciudad, la retícula más importante de la ciudad, conserva el mismo trazado que hicieron los españoles. Eso hace que Pereira sea una ciudad que tiene historia, pero no la conoce. En 1999 ocurrió un hecho desastroso que fue el terremoto que asoló el eje cafetero. Ahí la catedral sufrió de una forma importante, tuvimos que empezar a intervenirla. Gracias a la generosidad de Monseñor Suestún, que me puso en mis manos este proyecto, pues tuve la oportunidad de trabajar en este sitio. Haciendo el proceso de reestructuración del piso, de la parte estructural, pues encontramos unos vestigios importantes, encontramos 5 esqueletos estructurados y además encontramos las bases de la antigua iglesia de Cartago Viejo, que había sido fundado ahí mismo en 1540. Eso nos hace claridad sobre la antigüedad de la ciudad y igualmente la antigüedad de esta casa, porque si ya se había dado el proceso de Cartago en Pereira, pues obviamente esta casa tenía que obedecer a ese mismo proceso antiguo. Ahí fue cuando yo me puse a investigar sobre esta casa. Fue para mí una experiencia única. Allí fue donde encontré el amor y el sabor de la historia
y de la historia especialmente nuestra, la de Pereira, la de Cartago, la del eje cafetero. Para declarar esta casa patrimonial se tuvieron que presentar todos los documentos que se tenían, pero yo también tenía que estar absolutamente segura de lo que iba a hacer. Se declaró la casa en noviembre pasado como patrimonio histórico como primer orden, arquitectónico y cultural por su tradición. La parte histórica fue lo primero que aprobaron, lo que más puntos le dio a la casa, la parte histórica. Segundo, la parte arquitectónica, pues que es un vestigio colonial que tampoco hay muchos acá. Y tercero, que tuviera la tradición, o sea, la parte cultural es que tiene 450 años de tradición. Eso creo que casi no lo ha hecho porque pues nadie se ha puesto a esculcar en todos los baúles del mundo. Pero eso da una importancia para Pereira, para Cartago, para los ciudadanos de las dos ciudades, para todas las personas que quieran conocer. Esta casa es una casa privada, pero yo sí quiero que la gente la conozca, la comparta, la disfrute y la viva en momentos especiales. Es lo que yo quiero, que no sea un sagrario cerrado. Es para la gente, para los pereiranos y para toda la nación. Hace 20 años empecé la investigación sobre esta casa en el archivo de Cartago. Existía o existe un pleito que nos permitió tener la tradición completa. 20 o 30 o 50 escrituras que las tengo en mis manos nos muestran cómo este sitio empezó a tener vida en 1500 cuando llegaron los españoles. La hacienda El Tablazo está establecida en el territorio de Pindaná, de los Cerrillos, en ese entonces, hoy en día Cerritos. Al llegar los españoles, se hizo una distribución de territorios por encomiendas. Una de las mayores encomiendas fue la del Tablazo, donde está esta casa y se constituyó como la casa principal de esa gran hacienda o latifundio. Era una hacienda de 12.000 hectáreas. Por eso, pues la importancia de esta casa, porque es que no era la casa de una pequeña finca, era una hacienda, un latifundio, inclusive lo llamaban latifundio del Tablazo. El último documento que yo encontré es de 1728 y en ese documento que tenemos acá en la casa del facsímil aparece toda la historia de cómo esta casa fue empezada a construir en 1633 por los indios de Pindaná de los Cerrillos. Aquí, en este mismo sitio, había un pequeño pueblo llamado Cógamo, de 1000 indígenas. No podemos olvidar que los indígenas estaban primero que todos nosotros acá y que nos dejaron un conocimiento de una riqueza que ni siquiera nos la imaginamos. Podemos hablar inmensamente sobre ese territorio que es prácticamente lo que hoy conocemos como Cerritos. Arranca en Pavas, baja por el río Tun hasta Cauquillo, a las zonas de las fincas de abajo, de Cauquillo hacia abajo, que llega hasta el río Cauca, después bordea el río Cauca y llega hasta Cartago y vuelve y sube por el antiguo Camino Real, que es la actual carretera que nos une con Cartago. Por ahí se ha transitado a través de 500 años. Y pues la importancia de este territorio era, primero, sus encomenderos. Segundo, los tributarios, que eran los indios que manejaban este territorio y que enriquecían el sector. En esta finca había unos salados llamados salados de Barberi. Teníamos en 1716, ya teníamos 5 trapiches. Teníamos, se introdujo la ganadería y rápidamente se potrerizó gran parte del territorio. En el trayecto de la investigación se han encontrado alrededor de 20 o 25 mapas o dibujos, porque eran los dibujos que hacían los agrimensores de la época para que un dueño de la tierra tuviera pues un esquema de su tierra.
En esos dibujos podemos ver perfectamente cómo se fue desarrollando todo este territorio durante esos 500 años o 450 años que han pasado, cómo fue creciendo, cómo se fue porterizando, cómo se fueron uniendo y cómo había tal fuerza de los indígenas en este sector, porque pues, el eje de los quimbayas era este sector y Pereira en sí, pero también teníamos unas tribus hermanas cercanas que transitaban por el sector. Pereira es una unión de caminos y ha sido toda la vida y seguirá siéndolo por su localización, no es por otra cosa, es que por acá pasan todos los caminos. Pues por acá es tan lindo que la gente que venía de Lima tenía que pasar por Pereira y llegar a Bogotá, o sea, era un cruce de caminos de tal forma que los que venían de Lima o venían del Ecuador, pues tenían que pasar por Pereira, quedarse en Pereira, pues descansar en Pereira y seguir hacia Bogotá por el lado de Salento. Salento también es un pueblo importante en la época de la colonia, del tránsito, las carreteras, las vías coloniales eran por ese sector para subir a Bogotá. La Casa de Mar de Historia tiene una arquitectura colonial muy buena, seria, clásica, tiene su patio central, que es una de las cosas más notorias en la arquitectura colonial, porque era la forma que construían los españoles y además los romanos, eso viene desde atrás. Cuando yo veo esta casa y veo una casa de colonización antioqueña, pues de apariencia uno muchas veces puede pensar que son similares, pero hay grandes diferencias. La casa caucana es una casa de tapias construida en tierra y la casa antioqueña es una casa de bareque que es construcción en guadua y boñiga. Son dos construcciones muy diferentes y esta casa es una casa totalmente caucana, o sea, colonial. Se construía hacia adentro por seguridad, era una especie como de fortalezas. Primero hacían un cubo, unas paredes, después hacían las ventanas, después hacían las puertas y posteriormente miraban cómo el viento entraba por un lado y por el otro para que las casas fueran frescas. Esta casa tiene 25 grados de temperatura todo el tiempo cuando usted está en una habitación. Nunca sube de ahí la temperatura, cosa que hace una casa térmica, pero es térmica porque todos los materiales que la construyen, la piedra, el ladrillo, las paredes de tapia, la madera, hacen que la temperatura no se altere. Esa es una tecnología que viene desde los romanos y la utilizaron los españoles durante muchos años, pero al llegar acá, pues obviamente tuvieron que modificar algunas cosas. Puedo contarles, digamos, España no dejó que viniera para acá la forja, entonces acá se construían las ventanas en madera en vez de con forja, no, aquí no hay rejas. Y cuando haya rejas en una casa colonial, pues es porque se las pusieron posteriormente, porque no existen rejas ni aquí, ni en Cartagena, ni en ninguna parte que haya construcciones coloniales, si son de la época. Posteriormente también tenemos pues la teja, que es un material precioso para nosotros. Se construye acá, aquí tenemos tierra de teja, tierra de ladrillo, tierra de todo, tenemos sal, tenemos todas las riquezas que nos han podido dar y que a ratos no apreciamos tanto, que yo quisiera que volviéramos a mirar hacia atrás y miráramos y apreciáramos un poco más esa riqueza que nos ha dado Dios. Eso, sin hablar de naturaleza, parte de la historia de esta casa, parte del patrimonio de esta casa, son sus árboles. Son sus jardines y su naturaleza alrededor de ella. La gran belleza que tenemos que nos rodea, los árboles, aquí hay árboles centenarios, en los bosques que nos han quedado, en los pedacitos de bosque que todavía nos rodean, tenemos árboles comprobados de más de 300 años. Incluso, una anécdota que quiero pues que conozcan, cuando se fue a hacer la ampliación de la vía central, el árbol que está al frente de la Plazuela Castilla se tenía que cortar, es un iguá de muchísimos años. Se tenía que cortar ese árbol y mi papá
solicitó de una manera respetuosa pero firme que no se cortara. ¿Y cómo lo hizo? Sentándose al pie del árbol durante semanas enteras para que las máquinas no entraran. Eso lo cuento porque los árboles tienen vida, los árboles son parte de nuestra historia, los árboles nos antecedieron. Y lo más hermoso de este sector, además de la naturaleza, es el agua en el centro de las casas, porque era la fuente. Es que el agua fluye, el agua brota por todas partes. El agua, la sal, la naturaleza, todo eso que podemos contemplar y disfrutar nosotros, esa es la gran riqueza que nosotros tenemos acá. Y es la que tendremos que mostrar en el momento en que vayamos nuevamente a abrir nuestras casas y abrir nuestros hoteles y abrir nuestra ciudad. Don Julio Castro, el tatarabuelo de mis hijas, con Benicio Ángel, su compañero de aventura, compraron esta casa en 1880. Pasaron muchas cosas, después en 1900 y pico los hijos vinieron acá y nacieron mi suegro, don Federico Dreus, Óscar Dreus, el doctor Óscar Dreus también, y vivió la familia Dreus hasta 1917 más o menos, bueno, muchos años. Él vendió la finca, no tuvo nada que ver con nosotros y posteriormente mi papá la adquirió. Fuera de eso, cuando mi papá murió, pues podía haber quedado en cualquiera de mis hermanas, porque somos 5 hermanas, podía haberle quedado a cualquiera de mis hermanas. Pero bueno, la suerte me premió, la vida me premió y me tocó a mí. Coincidencialmente, porque no tiene nada que ver, yo no estoy recibiendo la casa a través de la familia de mi marido, pero sí la voy a entregar a mis hijas a través de mi padre. Sí, la casa sí quiere dar la vuelta y volver a su verdadera esencia y va a volver a mis hijas. Ese es el destino de la casa. La casa no se deja manejar tan fácilmente, tiene mucho poder en sí. La gente me pregunta cuando visita la casa que por qué las habitaciones tienen nombre. Obedece a las personas que en algún momento habitaron la casa. Unos son españoles, otros son los nombres de mis papás y mi mamá, otro es el nombre de don Julio Castro, que fue pues una persona muy importante, y de don Benicio Ángel, quienes fueron los antioqueños que llegaron a comprarle a los españoles, que hicieron la unión entre españoles y colombianos. Y están otras señoras que para mí es como una interrogante muy grande sobre cómo las mujeres en esa época, en 1500, en 1600, en 1700, sí podían ser propietarias. Y cómo después mi abuela sí no podía ser propietaria. En la tradición de la casa hay alrededor de 4 mujeres que fueron propietarias de la casa. Entonces, ahí es donde para mí hay una interrogante muy importante en la historia de esta casa que nos puede llevar a saber cómo era la vida de las mujeres en 1700 y cómo fue después. Yo quise que esta casa fuera un tributo, que fuera una muestra, que fuera un patrimonio de la ciudad. Y obviamente quise también hacerle un tributo a nuestros antepasados, a la riqueza del pueblo quimbaya y de todos los indígenas que nos han rodeado en todo el suroccidente de Colombia. Por eso, hoy en día tenemos una muestra, logramos agrupar 5 culturas, que son del suroccidente colombiano, a saber, la cultura quimbaya, que es para nosotros la de más arraigo, la cultura calima, el Cauca Medio, San Agustín y Nariño. Esta pequeña muestra, pequeña pero muy valiosa porque es muy selecta, está para el disfrute y aprendizaje de todos los que quieran venir. Estos pueblos indígenas son importantes para nosotros, para el territorio, para esta casa en especial, porque especialmente acá, exactamente donde estamos, había un pequeño pueblo de 1000 indígenas que llamado Cógamo. Eso tiene una importancia para mí, es que estamos sobre un poblado indígena.
Y ese poblado tenía incluso una pequeña capilla doctrinera, con sacerdote, con todas las de la ley. El hecho de tener una capilla denota los intereses de los españoles, pero también denota la importancia que tenía el pueblo indígena, porque eran muy, en medio de todo, muy respetados, y para mí son muy valiosos en todo su sector, en todo su sentimiento, los lugares sagrados. Tan es así que vuelvo para la catedral y digo que el que construyó la catedral sobre el sitio donde estaba el sitio sagrado de los Quimbayas, el centro Quimbaya está debajo de la catedral de Pereira. Eso hace que la catedral de Pereira tenga, o el sitio de la catedral de Pereira, tenga 10.000 años de historia. Y por eso es que las cosas son valiosas, porque una cultura que se sobrepone a otra y a otra, pues suman 3 culturas. Y aquí estamos en lo mismo, estamos sobre otra cultura, la española sobre la indígena, que era igualmente valiosa o más. Nunca sabremos qué tan valiosa era, pero sí sabemos que los legados son importantes. Esta pequeña muestra es un legado y es un homenaje, es traer a la memoria todo lo que estos indígenas nos dejaron. Esta casa la heredé de mi padre, pero para mí no la considero una herencia, sino un legado que me ha dado la vida y que coincidencialmente se une con mis sentimientos, con mi afecto por la historia, por la arquitectura, por todo lo que nos rodea, porque es un legado que también me une con la ciudad, con la historia de la ciudad. Me permitió hilar una historia que estaba totalmente en las nubes, y hoy en día considero que esa unión, ese hilito que me ha dado la casa, ha hecho que esta casa sea más un legado que una herencia.